Hola, ¿qué tal iglesia? Amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos están viendo. Hoy vamos a ver la segunda meditación del libro de Isaías, que yo llamo Un canto del Señor a su viña. Los viñedos siempre han sido parte de la historia del pueblo de Israel. La uva siempre fue parte de la dieta del pueblo de Israel, la uva fresca, la uva la convertían en pasas, la uva pasa, y el vino. Todo esto era normal, tomar el vino con los alimentos, las uvas, las pasas, era parte de la dieta importante del pueblo de Israel, igual que las higueras y que el olivo. Normalmente en la Biblia vemos que tener una viña o un olivar eran bendiciones de Dios. Cuando Dios quería mostrar que estaba bendiciendo al pueblo, hablaba de que iban a estar bajo su viña, bajo su parra, bajo su higuera, como diciendo, va a haber abundancia de alimentos. Y Dios usaba, como el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento Dios usaba mucho las experiencias cotidianas del pueblo de Israel para darles enseñanzas espirituales. Como el pueblo estaba acostumbrado a trabajar las viñas y conocían cómo se producía el vino y todo el trabajo de los viñedos, Dios le da un canto al profeta Isaías para dar una enseñanza espiritual al pueblo de Dios. Le da un canto, le dice a Isaías, cántale este canto a mi pueblo. Voy a usar la viña para que ellos entiendan lo que yo estoy sintiendo cuando veo a mi pueblo y cómo está viviendo mi pueblo, los israelitas, los hebreos. Y entonces Dios le da al profeta Isaías este canto y dice, cántaselos. Y vamos a leer, este canto se encuentra en el capítulo 5 de Isaías. Voy a leerlo y vean ustedes cómo Dios mismo le da la interpretación a su canto. Es un canto, un cántico. No tenemos la música, tenemos la letra y vamos a leerla. Capítulo 5 del libro de Isaías. Y dice así: Cantaré a nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué Dios dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Es un canto de dolor, es un canto de decepción. Cuando un hombre en Israel quería tener un viñedo, una viña, tenía que comprar un terreno. Normalmente escogían una ladera porque era un lugar especial para eso y no necesitaba estar en un valle, aunque había viñedos en todos lados. Tenían que limpiar la tierra, quitar las piedras, tenían que poner una barda para proteger los viñedos de los animales o personas o ladrones. Ponían una torre para vigilar, porque era de tanto valor tener una viña, que tenían que tener vigilancia continuamente. Y además, esperaban fruto. El que tenía una viña esperaba fruto, buenas uvas.
y hacían en un lugar de ahí cerca de la viña, dentro de la viña, hacían un lagar. El lagar era el lugar donde se echaban las uvas ya cuando las cosechaban, ahí las pisaban y de ahí sacaban el precioso jugo de la uva para convertirlo en vino. El hacer el lagar era símbolo de esperanza. Yo sé que mi viña va a dar uvas buenas. Esa era la experiencia normal de un israelita, de un judío que esperaba recibir buenos frutos de su viña. Era una inversión grande. Cuando llegaba la vendimia, o sea, la cosecha de las uvas, contrataban gente para ir a cortar los racimos de las uvas, echarlas en el lagar y luego obtener el precioso jugo de la uva. Dios dice, yo tenía una viña y hice todo lo que tenía que hacer. Pero cuando llegó la vendimia, cuando llegó la cosecha, dice Dios, la viña que me produjo, aunque había puesto las mejores cepas, o sea, las plantas que sembró eran de calidad, debían haber sido buenas, buen fruto, buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Dios le está comunicando al pueblo diciéndole, ¿entienden mi decepción? ¿Qué voy a hacer? Los convoco para que sean jueces entre mi viña y yo. Si yo hice todo esto por mi viña, toda la inversión que hice, y estoy cosechando uvas agrias que no sirven para nada. Dice, esto es lo que voy a hacer, dice el Señor. Y es una profecía del enojo de Dios contra su pueblo y lo que Dios pensaba hacer contra su pueblo. Empieza a decir, voy a quitar la barda para que sea pisoteada. Voy a quitar la torre y ya no la voy a vigilar más. Voy a dejar que entren los animales. Ya no va a ser podada, ya no va a ser limpiada. Va a ser un lugar inútil para que vivan ahí los animales, las bestias. Va a ser pisoteada y dice Dios, yo voy a hacer que nunca más llueva sobre esa viña. Que no llueva sobre esa viña para que se acabe la vida en ese lugar. Y luego dice el Señor, pues la viña, mi viña es el pueblo de Israel. Mi viña, donde yo esperaba buenos frutos. Las parras, las vides eran los hombres, la gente de Israel. Y yo esperaba buenas uvas y todo lo que me dieron fueron uvas agrias, que no sirven, malas obras. Yo esperaba justicia y vi vileza. ¡Qué decepción! Dios está describiendo a su pueblo un pueblo corrupto, un pueblo que no se está comportando a la altura de ser llamados hijos de Dios. No se estaban comportando como el pueblo de Dios. Muchas veces, varias veces en la Escritura, encontramos que Dios se siente decepcionado de los frutos que está encontrando en la gente. Y déjame decirte, esto fue con Israel y a su tiempo Dios, ¿qué fue lo que hizo? Mandó al ejército romano, destruyeron Jerusalén, destruyeron la ciudad y los judíos fueron esparcidos y se acabó el pueblo de Israel porque el pueblo nunca dio el fruto esperado. Y yo quiero, el pasaje en Isaías continúa. Yo quiero hablar de las uvas agrias, de ese fruto malo que Dios encontró en su pueblo. Y le voy a decir por qué. Porque eso que vivieron los judíos, eso que Dios vio en su pueblo Israel, lo está viendo ahora en la humanidad. Lo está viendo ahora en su pueblo, en los que nos llamamos cristianos y en toda la gente. Estamos viendo, Dios está viendo frutos que Él no espera, que Él no quiere, que Él no desea. Yo le llamo las uvas agrias. Y son 7 pecados que Dios llama las uvas agrias. Vamos a ver la primera de las uvas agrias. Pecado
el primer pecado, amor por las cosas del mundo. Un corazón lejos de Dios. Dice ahí mismo en el capítulo 5 de Isaías, verso 8, ay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo, hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. El Señor Todopoderoso me ha dicho al oído, muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel y 10 medidas de semilla darán tan solo una. Dios usa la palabra ay. Es un lamento, es pobres de aquellos. Eso significa la palabra ay. Cuando tú lo leíste, viste que no tenía no tenía H, porque no es ay de haber, es ay de dolor. Pobres de aquellos que amontonan casa tras casa y compran campo tras campo y solamente están pensando en las cosas materiales. Pues Dios me ha dicho, ellos están amontonando casas y están amontonando campos para ellos, para ser propietarios de ellos. Se van a quedar solas las casas y los campos no van a producir fruto. Eso es lo que va a pasar en Israel. Porque yo, dice el Señor, estoy molesto con mi pueblo porque no se ocupan de mí. ¿Conoces esas personas? Yo conozco personas que solamente están trabajando para hacerse más ricos, para tener más propiedades, para tener más ranchos, para tener más vehículos, para tener más riqueza. Su mente y su corazón están en las cosas del mundo. Con razón dijo el Señor Jesucristo, qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Dice la Escritura en 1 Juan capítulo 2 de la siguiente manera. Nos exhorta a nosotros diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos dedicar nuestra vida solamente a amontonar riqueza. Para algunas personas es un deleite estar amontonando y decir, tengo más, tengo más, tengo más. Nada te vas a llevar para allá. Cuando una persona tiene su mente y su corazón en las riquezas y en el mundo, se olvida de Dios, tú lo sabes. Me da tristeza cuando yo veo amigos míos, conocidos míos, empeñados en hacer riquezas y más riquezas. No es el problema que tengan riqueza, el problema es que se olvidan de Dios por amor a las cosas del mundo. Cuando tú amas el mundo, créeme, tú no amas a Dios, aunque digas que crees en Dios. Esa es la primera uva agria que tomó Dios. Vamos a ver la segunda de las uvas agrias. Dice, gastan su vida en vicios, fiestas y diversiones y se olvidan de Dios. Dice la Escritura en el mismo capítulo 5 de Isaías, verso 11, ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Otro de las uvas agrias, de lo que molestó a Dios en su pueblo Israel y que está pasando ahora, es que la gente solamente está pensando en fiestas, alcohol, drogas, vino, y no estoy hablando nada más, obviamente el pueblo de Dios no hace esto, pero la sociedad está haciendo esto y no quieren saber nada de Dios. Y tú ves ahorita a la gente perdida, buscando los placeres, buscando la diversión.
y no se acuerdan de Dios. Dice la Escritura en Lucas capítulo 16, es otra parábola que usó el Señor Jesucristo acerca de un hombre rico que vivía solo para disfrutar, tenía solamente fiestas y más fiestas y más fiestas. Fíjense lo que pasa con esta, yo le llamo historia, no es parábola, para mí no es una parábola, es una historia. Dice en Lucas 16, voy a leer solamente una parte del capítulo 16, dice así, verso 19. Había un hombre rico que vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Resulta que murió, en el verso 22, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Sabes? Esta historia de Lázaro, esta historia del rico, nos muestra cómo muchas personas pasan esta vida solamente para divertirse. Fiestas, ¿tienen el dinero? Fiestas. Y nosotros vemos que en nuestros barrios, aún la gente pobre apenas le pagan algo y ponen la música, y ponen el radio, y compran cerveza, y compran carne, y hacen fiesta, y están solamente pensando en la diversión. Pero no se acuerdan de Dios. Y cuando piensan que si se acercan a Dios, Dios les va a quitar la oportunidad de divertirse, prefieren cerrarle la puerta a Dios y seguir viviendo sus vidas en solo diversión, en fiestas, en música. Eso que pasó con Israel hace cientos de años está pasando con la sociedad actual. Tercer pecado, uva agria. Aman la maldad. Oye esto, aman la maldad y la mentira y se burlan de Dios. Fíjate lo que dice en el capítulo 5, también verso 18. Ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. ¿Sabes qué está diciendo? Dice los pobres de aquellos que aman lo malo, que están presurosos para derramar sangre, que se sienten orgullosos de su pecado, que les gusta presumir de que son malos. Tú dirás, yo no soy así. Bueno, qué bueno que no eres así. Pero hay gente que presume de su maldad, que les gusta lo malo. Dice que atan la maldad con cuerdas de carreta. Las cuerdas de carreta las mojaban, eran cuerdas de cuero, las mojaban para que dieran de sí, para que se hicieran más largas, amarraban y cuando el cuero se secaba quedaban perfectamente apretados. Dice, así trae algunas personas sus pecados. Aman el pecado, lo traen en su vida y se sienten orgullosos de lo que hacen. Dice Dios, pobres, pobres, pobres de ellos. Porque además se burlan de Dios. Dicen, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Al cabo, dicen, Dios te va a castigar. A ver, que Dios me castigue, a ver. ¿Sabes? Porque Dios es paciente, porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, es verdad, sigue dando oportunidad a estas personas, pero va a llegar un punto en que la paciencia de Dios va a llegar al límite. Y entonces toda la gente, los que aman la maldad, los que aman los secuestros, los que aman los asesinatos, los que aman los robos, los que aman la mentira, los que hacen negocios con la religión, todos esa gente mala va a encontrarse con la ira de Dios. Cuarto pecado, cuarta uva agria. Pervierten la verdad para defender sus pecados. Oye lo que dice en este verso 20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo,
que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sí, ahorita hay muchas personas. Yo recuerdo, voy a decir la idea que quiero decir. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando como maestro, yo les hablaba del Señor a mis compañeros y una señorita me dijo, momento, dice, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Lo que es bueno para ti, a lo mejor es malo para mí. O lo que es malo para ti, a lo mejor es bueno para mí. ¿Quién va a decir qué es bueno y qué es malo? Yo soy la que voy a decidir si es bueno o es malo. Y si algo, y si la Biblia dice que algo es malo, pero a mí me gusta, pues para mí es bueno. A la gente le gusta defender sus pecados. Yo siempre he dicho que para cada pecado hay muchas ideas para defenderlo. Les cambiamos el nombre al pecado, le llamamos un desliz, le llamamos, como una canción, una noche loca. Pero Dios le llama al adulterio, le llama adulterio, no le llama un desliz. Al ladrón le llama ladrón. Al mentiroso le llama mentiroso. Dios no va a cambiar. El hombre, por su propio deseo de seguir en lo malo, tuerce las cosas. Estaba hace unos días oyendo la alabanza un domingo y estaban los hermanos de nuestra congregación adorando a Dios, adorando a Dios. Y alguien, un desconocido, escribió oscuros. Y yo pensé para mis adentros, claro, el que está ciego, para el que está ciego, todo es oscuro. No pueden ver la luz. Cuando esos jóvenes estaban adorando a Dios, estaban llenos de luz, estaban adorando al Señor. Pero hay gente que tuerce. A lo malo le llaman bueno. A lo bueno le llaman malo. A las tinieblas le llaman luz. Hay personas que comienzan su vida en la noche. A las 12 de la noche comienza el día para ellos, en la oscuridad. Quinto pecado, o uva agria, soberbia. No quieren oír las palabras de Dios porque se sienten demasiado inteligentes. Se autonombran intelectuales. Dice en el verso 21, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Oiga esto, Dios dice, pobres de aquellos que se consideran muy sabios. Vivimos en un tiempo donde la gente se ha alejado de Dios totalmente. Y aunque algunos no se consideran ateos, con su forma de vivir y su forma de hablar, literalmente son personas que no creen en Dios, que no aceptan a Dios. Se sienten tan inteligentes, tan sabios, que no quieren saber nada de Dios, ni reconocen a Dios, y han sacado a Dios de sus vidas. Fíjese lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3. Fíjese cómo habla Dios mismo de los que se consideran sabios. Dice así, capítulo 3, verso 18. 1 Corintios 3, 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si algunos entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Es triste cuando yo veo gente muy educada, muy estudiada, que no quieren nada con Dios, que no quieren saber nada de Dios. Y la verdad, pueden ser muy inteligentes y conocer muchas filosofías y estar muy preparados en la ciencia humana, pero de Dios son totalmente ignorantes. No saben nada. Y aún algunos que leen las Escrituras, pero como Dios no les ha abierto el entendimiento para comprenderlas,
son tan ignorantes que no saben ni conocen a Dios. Y juzgan. Y cuando alguien habla de Dios, lo juzgan. Dice la Escritura, te crees sabio, hazte ignorante, empieza desde cero para que empiece a conocer a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero. Él necesita ser humilde para conocer. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. Los pobres en espíritu, los humildes, los sencillos. Y el último, perdón, es el número 5, 6. El número 6, discúlpeme, me iba a adelantar. Sexto pecado, la sexta uva agria. Son irreverentes y practican la injusticia. Dice en el verso 22, ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Hermanos, estamos viendo un tiempo donde la justicia se vende. Vemos todos los días que delincuentes son liberados. Delincuentes que han hecho cosas graves como secuestros, asesinatos, que han sido encontrados con armas propias solamente del ejército y los cuerpos de policía los atrapan, los meten a la cárcel un tiempo y luego salen porque un juez encontró algún pequeño problemita en la detención o en las palabras. Buscan un recoveco por ahí para decir, tienen que dejarlo en libertad. Eso Dios lo aborrece. Se llama prevaricación. Prevaricación es quebrantar la ley. Es cuando un juez suelta, quebranta la ley para favorecer a los que tienen dinero o condenar a los pobres que no tienen quien los defienda. Hay mucha injusticia. Dios ve la injusticia. Y al que hace injusticia, Dios se lo va a hacer también a esas personas. Dios va a pagar con injusticia a los injustos. Y van a ver lo que Dios va a hacer. No que Dios sea injusto. Dios va a usar la justicia para castigar la injusticia de los injustos. Y por último, el séptimo pecado, el más grande de todos. Todos estos han sido pecados que Dios vio en su pueblo, pero que ahora han cundido por toda la tierra, por toda la sociedad. Dice el séptimo, rechazan abiertamente a Dios y a su palabra. Dice en el verso 24 del capítulo 8, por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo, levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. La gente ha decidido, mucha gente ha decidido olvidarse de Dios. Lo hizo el pueblo de Israel y fue castigado. No podemos esperar menos nosotros. Nuestra sociedad tiene que entender que si sacamos a Dios de nuestra vida, solamente nos queda un vacío. La corrupción, hundirnos cada vez más, alejarnos cada vez más, corrompernos cada vez más. Mucha gente ha sacado a Dios de sus vidas. Mucha gente ha sacado a Dios de sus casas, de sus hogares. Muchos gobiernos han sacado a Dios de sus leyes. Sí. Y por eso estamos viviendo situaciones donde los mismos gobiernos no pueden controlar la delincuencia. Porque sacaron a Dios de sus gobiernos. Sacaron a Dios de sus vidas. Sacaron a Dios de su forma
de vivir, de sus leyes. Esto fue lo que Dios vio en su viña y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Dios espera de nosotros, de sus hijos y del pueblo que se conviertan a Él y que empiecen a dar buenos frutos. Dios espera buenos frutos del ser humano. Dios creó al hombre bueno, pero el hombre ha hecho muchas perversiones. A fin de cuentas, ¿qué queda de esto? ¿Cuál es la parábola? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo, yo estoy viendo lo que están haciendo. Estoy viendo cómo me han sacado de sus vidas. Estoy viendo las injusticias que hacen. Estoy viendo cómo se ocupan de sus fiestas. Estoy viendo cómo se ocupan de su avaricia que no tiene límites. Estoy viendo cómo hacen injusticia con los pobres. Estoy viendo cómo pervierten la verdad llamándole malo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo estoy viendo, estoy consciente de todo eso y voy a castigar toda esa maldad. Al pueblo de Israel se le invitó muchas veces al arrepentimiento y Dios nos está llamando a todos nosotros al arrepentimiento. Mira lo que dice la Escritura. Voy a leer 3 pasajes y con eso termino. Romanos capítulo 2 dice, verso 5, pero por tu obstinación y tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Amigo, hermano que me escuchas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también segará. Y Dios es testigo de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, todo lo que acabamos de describir ahorita. Y todo lo que nos espera hay un juicio esperando a cada persona. Hay un juicio, el día del juicio, Dios estableció un día para juzgar la maldad, pero, y aquí está la buena noticia, es posible evitar el castigo si tan solo nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de vivir, nos volvemos a Dios y aceptamos su palabra y a Jesucristo sobre nuestras vidas. Una ocasión Jesús hablaba con la gente que estaba escuchando la palabra, no eran propiamente sus discípulos, estaba hablando a toda la gente y de repente algunos de ellos le preguntaron, bueno, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y veamos la respuesta de Jesús. Vamos a leer este pasaje. Se encuentra en Juan capítulo 6, verso 28. Dice así, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Este pasaje tiene una teología completa impresionante. Todas las personas piensan que para agradar a Dios tienen que hacer muchas cosas. ¿Qué hacemos para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos dejar de hacer o qué hacer? Jesucristo se los pone muy fácil. Les dice, la única obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en mí, que me crean, que crean mis palabras, que crean quién soy yo, que me acepten como yo soy. Yo soy el Hijo de Dios, soy el Señor, soy el Creador del universo, soy el único que nos puede salvar. Soy el Señor de señores, soy el Rey de reyes.
La única obra que tienes que hacer, dice Jesús, cree en mí. Pon tu confianza en mí. Reconóceme como tu Señor, porque soy el Señor. Reconóceme como tu Dios, porque soy Dios. Reconóceme como tu Salvador, porque soy el único que puede salvar. Tienes que oír mi palabra. Tienes que creerme. Amigos, hermanos, cuando yo digo que soy cristiano, es porque yo le creo a Jesús. Porque yo conozco las palabras de Jesús, las creo, vivo por ellas. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Termino con esas palabras de Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo preparó el Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, terminó el trabajo para darte a ti perdón de pecados, para que tengas la oportunidad, estando limpio de pecado, de reconciliarte con Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, se concentra en esta gran verdad. Hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. Y ese perdón nos capacita y nos prepara un camino abierto al Padre, porque lo que Dios quiere es que tengamos comunión con Él. Amigo, hermano que me escuchas, si la viña de Israel, de Dios, Dios le llamó a Israel su viña, ahorita el mundo es su nueva viña. Él está llamando a la gente al arrepentimiento. Él está llamando a la gente a que reconozcan la obra de Jesús, porque es el que Dios envió a Jesús a eso, a salvar. No reconocer a Jesucristo es rechazar la obra de Dios. No reconocer las palabras de Jesús es rechazar las palabras de Dios. Tú tienes que elegir. Seguir dando uvas agrias, seguir viviendo tu vida, que Dios vea tu vida y que diga, no encuentro nada bueno en él. O decir, Señor, perdóname. He andado lejos de ti, he dado muchas uvas agrias. Sé que los frutos de mi vida no sirven para nada. Pero quiero cambiar mi vida, cambiar mi corazón, para empezar a dar para ti, Padre, el fruto que esperas de mí. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo y cuando deja que la palabra de Jesús obre en él, esa persona va a empezar a producir el fruto que Dios espera. Y si damos el fruto que Dios espera, no va a haber muerte, no va a haber castigo, no va a haber destrucción. Va a haber vida y paz. Yo te invito para que en este momento hagas una oración. Si tú al estar oyendo la palabra te has visto a ti mismo y has visto algunas de estas malos frutos, pídele perdón a Dios. Dale oportunidad a Dios que entre en tu vida, que entre en tu hogar. Deja que la palabra santa santifique tu vida, la limpie. Permítele al Señor Jesucristo, abre tu corazón, que Él haga su obra en ti. Y esto se hace de una manera muy fácil, orando, pidiéndole al Señor, Señor, te abro mi corazón, Señor. Dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Así lo dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. ¿Quieres abrirle hoy la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida al Señor Jesús? Y recibir el perdón
la salvación y todas las promesas, todas las riquezas que Dios tiene para sus hijos? Hagamos una oración de fe. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Y las palabras que yo voy a decir son una guía para que tú le entregues tu vida a Cristo hoy, este día. Vamos a orar. Padre, Padre Celestial, he oído este mensaje y reconozco que ha habido en mi vida frutos que no te agradan, pecados que me condenan según tu palabra. Pero yo, en este momento, oyendo las palabras de Jesús, yo quiero en esta ocasión abrirle mi corazón a Cristo. Porque Él vino para darme vida y para darme vida eterna. Y yo quiero esa vida. Y yo me arrepiento de dar esos malos frutos. Y quiero pedirte que me limpies para dar los frutos que tú esperas de mí. Señor Jesucristo, en este momento, yo abro mi corazón, mi vida para ti. Yo te recibo, te acepto como el Señor de mi vida, como mi Dios y como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame y te pido que tu Santo Espíritu entre en mí, en mi vida, para que Él empiece a producir en mí los frutos que te agradan. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por hablarme y hacerme entender este mensaje. Yo te voy a seguir, Señor Jesús, todos los días de mi vida, hasta el momento en que pueda ver tu rostro. Gracias. En el nombre de Jesús hago esta oración en fe. Amén. Estoy seguro que algunos de ustedes hoy han sido salvos, han recibido la salvación del Señor. También sé que algunos de los que ya somos hijos de Dios de hace tiempo, nos hemos gozado oyendo la palabra de Dios. Con el favor de Dios, estaremos comunicando el tercer mensaje de Isaías, luces del libro de Isaías, el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga.